Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un en vivo más de Armonía Familiar. Hoy vamos a hablar sobre emociones y sobre cómo podemos abrazar nuestras emociones. Y para comenzar este tema, bueno, es importante tener una definición o reconocer qué son las emociones. Muy buenos días, nos da gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a hablar un poco sobre las emociones, sobre los sentimientos. No sé si sepan ustedes, pero tiene que ver con un proceso, ¿sabes? Primero se presenta la sensación. La sensación tiene que ver con tu cuerpo. Algo se siente, algo cambia en tu cuerpo, ¿no? Empieza una sensación y entonces se va hacia una percepción de, siento algo. Ahí es cuando lo haces más consciente, ¿no? Y surge la emoción después. La emoción tiene que ver con algo fisiológico. Es muy fácil identificarlo porque tiene corta duración, pero se siente, se vive. Puede ser bastante intenso muchas veces, pero dura poco. Realmente las emociones, la sensación de una emoción intensa dura poco. Después se convierte en sentimiento. Uh-huh. Los sentimientos no necesariamente se notan. Ustedes seguro identifican, ¿no? Cuando alguien está muy enojado y es en el momento, se le nota la mirada, la respiración, el tono de voz, tal vez el color en su piel. Pero cuando es un sentimiento, probablemente alguien puede estar muy enojado y no se nota. Porque tiene que ver con otros procesos, ¿sabes? Cognitivos, con otras experiencias y demás. Y justamente las emociones y sentimientos son importantes porque tienen una necesidad que cubrir. Uh-huh. Hay algo que necesitamos hacer con ellas. Así es. Uh-huh. Sirven para muchas cosas, sirven para algo. Y vale la pena identificarlo, ver qué siento, cómo se siente, cómo lo vivo, qué recuerdos me trae, porque eso ya habla de sentimientos, de dónde viene, uh-huh. ¿Qué necesito? Esto es parte del proceso que les comentaba. Uh-huh. Y aceptarnos que somos seres emocionales, ¿no? O sea, y que las emociones las vivimos en todo nuestro cuerpo. O sea, a veces creemos que el enojo lo sientes en el estómago. No, lo vives en todo, desde que te tiembla la mano, desde que te la sudoración, ¿no? La sensación, los pensamientos, ¿no? Que te tiemble, ¿no? Sí, claro. Los sentimientos, no podemos desprendernos porque es algo que viene impregnado en nosotros, parte de nuestro propio ser, ¿no? Sí. Y que aunque hay sensaciones, también la interpretación de esas sensaciones son justamente lo que nos da la emoción, ¿no? Esa emoción que comienza a perder. A mí me gusta mucho la frase que donde decimos, las emociones no son un camino a superar, ¿no? Sino a transitar, porque muchas veces tenemos ese conflicto de decir, ya no estés triste, ¿no? Entonces es malo estar triste, las emociones son malas, o sea, de repente estar triste, enojado, ¿no? Las emociones son una respuesta. Uh-huh. No son buenas ni malas. Exacto, o sea, no hay que etiquetar, no hay emociones buenas ni malas. Hay emociones que nos gusta sentir, que las disfrutamos para sentir, emociones agradables, pero también hay emociones que nos causan cierto desagrado, ¿no? No hay que etiquetarlo, porque cuando lo etiquetamos ya estamos, es que no quiero ser malo, ¿no? O no me enojo porque eso es malo. No es malo, es parte, y las emociones tienen una razón de ser para cada uno de nosotros, es parte de nosotros, ¿no? Es como un semáforo que te va marcando, ¿no? Si estás siendo vulnerada, si ya rebasaron tu límite, para eso sirven las emociones, para poner límites también. Ahora, las emociones sirven para que nosotros podamos sobrevivir. Son mecanismos completamente naturales. Es como el hecho de tener la necesidad de ir al baño, de comer, etc. O sea, es algo que es y que en su mayoría nosotros pensamos que si no tuviéramos sería mejor, o que si no estuvieran o si no tuviéramos ciertas emociones, pues estaríamos mucho mejor. Pero la realidad es que están ahí para arrojarnos también a accionar. Algo interesante en todo esto es que nos ayudan a distinguir y a discriminar la información que entra de afuera. O sea, si tú vas caminando por la calle en la noche y empiezas a escuchar pasitos detrás de ti, muy seguramente eso va a tener un significado para ti y tú puedes decir, bueno, alguien me va siguiendo. Entonces, ¿qué emoción va a responder el miedo?
Y el miedo es una emoción que te lleva justamente a buscar, o es una señal de alerta que te dice estás en peligro y tienes que buscar cómo ponerte a salvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te empuja justamente a buscar cómo ponerte a salvo, ya sea corriendo hacia donde hay mucha gente, buscar un lugar donde haya más luz, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una emoción que es desagradable, sí, pero finalmente ayuda a resolver. Entonces, las emociones también señalan necesidades. ¿Qué es lo que estoy necesitando de acuerdo a esto que estoy percibiendo que está sucediendo? Ahora, puede que yo vaya caminando por la noche, escuche esos pasitos y piense que estoy en peligro y de pronto vea a la persona pasar al lado de mí y se sigue, ¿no? La realidad es que esa fue una percepción, no quiere decir que haya sido cierto. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras emociones reaccionan a la manera en la que nosotros percibimos o significamos las situaciones. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que nosotros vivimos y podemos significarlas como que estamos en peligro y probablemente no lo estamos, ¿no? O hay situaciones en las que sentimos mucho enojo porque creemos que una persona traspasó un límite nuestro y tampoco sucedió, pero en nuestra percepción eso pasó. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo que resolver. Ya sea en torno a la percepción que estoy teniendo o en torno a algo que sí está pasando en ese aquí y ahora. El punto es, algo está sucediendo, ya sea en mí o en el entorno, porque yo estoy percibiendo algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos ayuda a accionar y nos ayuda a reaccionar. Algo interesante es, bueno, nosotros conocemos como esta parte del trastorno depresivo mayor, pero también hay algo que es la distimia. Lo interesante y lo diferente entre la distimia y el trastorno depresivo mayor es que en la distimia la persona deja de hacer cosas porque tiene una tristeza muy profunda y tiene muy poca energía. Mientras que en el trastorno depresivo mayor la persona dice no siento nada. O sea, es como si no hubiera un estímulo. Entonces, los estímulos son completamente naturales. El hecho de que nuestras emociones nos empujen a reaccionar es algo completamente natural. Lo que no es normal es cuando justamente no existe ese estímulo y yo no reacciono. Y entonces en esa nada, pues ya no hago nada. Hay situaciones que están pasando y yo no acciono, pero no acciono porque no estoy sintiendo estímulo. Qué interesante e importante lo que dices para poder diferenciar, ¿no? Entre si estoy en la necesidad de una ayuda mayor en un caso de depresión, ¿no? O solamente es que no, los estímulos no, o los estímulos que estoy teniendo no causan ese efecto. Ahorita en el ejemplo que dabas, me recuerdo, cuando a ti te ha pasado un evento de trauma, por ejemplo, si alguien vas caminando y sientes que alguien ya se acercó demasiado a tu entorno, sientes como si te quisiera hacer algo, te quedas parado, ¿no? Y pasa. Y dices, ay, fue mi percepción, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no? Claro, así es. Que a veces es nuestra percepción y en ocasiones sí tiene que ver con una situación de peligro. Pero tus emociones te están poniendo en alerta para propia seguridad. Exacto. Fíjate, tanto no sentir las emociones, los sentimientos, tanto como sentirlos súper intensos, Intensamente. como que los dos extremos pueden hablar de un problema que habría que atender. Así es. ¿Sabes? Tendría que haber un equilibrio donde pones atención en lo que sientes, identificar cuál es la necesidad, como decías, de protección, de cuidado, claro, ¿no? En el ejemplo que decía Gaby, pero hay un punto donde si no sientes nada o eres súper hipersensible, entonces es un buen punto para analizarlo y cuidarte. Y ahora hay dos cuestiones entonces que trabajar ahí. Una tiene que ver con cómo regulo, cómo me estoy sintiendo, y otra tiene que ver con cómo estoy abordando la situación que está señalando la emoción. Porque, por ejemplo, si yo siento enojo, entonces algo que está sucediendo es que yo estoy percibiendo que alguien está traspasando un límite o está haciendo una injusticia. Ahora, ¿cómo regulo lo que estoy sintiendo? Es una cosa. Por ahí decía un hombre, cuando estés enojado, regresa a ti mismo.
porque si no es como si alguien hubiera incendiado tu casa y tú fueras corriendo detrás de la persona que crees que incendió tu casa mientras tu casa termina hecha cenizas. ¿Y eso qué quiere decir? Que primero yo necesito volver a mí mismo y trabajar y justamente abrazar esto que estoy sintiendo y también preguntarme qué necesito para trabajar con esto que estoy sintiendo en este momento. Y la otra ahora sí sería, finalmente, cuando se apaguen las llamas en mi casa, sí tengo que ver qué es lo que sucedió en el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tal persona hizo esto, tal persona hizo el otro, y bueno, y trabajar con límites, ¿no? Pero una cosa es trabajar primeramente la regulación. ¿Cómo estoy regulando el cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo trabajo con la sensación que estoy teniendo? Interesante, interesante e importante, ¿no? Sí. No solo es regular, sino abrazar, ¿no? Creo que todo tiene el origen en abrazar, ¿no? Que ya daremos algunas recomendaciones para poder llevar a cabo esta acción. Y que también no hay que dejar de lado la parte de que cuando nosotros percibimos algo, también en nuestro cerebro neurológicamente, ¿no? Ocurren un sinnúmero de respuestas donde pues hay neurotransmisores también en juego, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros comenzamos a evitar sentir ciertas emociones, lo que va a hacer nuestro cerebro es interpretar que necesitamos una dosis mayor, por ejemplo, de adrenalina la próxima vez para que nosotros atendamos a la emoción. Es decir, hace rato yo les compartía la frase de las emociones, pues son un camino a transitar, no a superar. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, si ustedes van a algún lugar, entre más veces vas, ya te sabes el camino, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa si lo vas evitando? Así, lo mismo pasa con las emociones. Mientras menos las enfrentemos o estemos evitando enfrentarlas, justamente no vamos a crear recursos, no vamos a crear habilidades o estrategias de regulación, ¿no? Que nos permitan manejar la situación, ¿no? Por eso es que en las estrategias inefectivas de regulación emocional podemos ver, por ejemplo, el rechazo de las emociones, reprimir las emociones, rumiar, ¿no? Los pensamientos así de manera circular, de manera muy insistente. Por ejemplo, también el caso de querer tener el control de las situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando, oye, me siento muy estresada y lo que voy a hacer es, ¿cómo puedo tomar el control? A lo mejor no lo estás haciendo a nivel de la emoción, sino de situaciones, ¿no? Conductas, ¿qué haces? Me pongo a hacer el quehacer, ¿no? Y entonces siento que teniendo toda la casa limpia, estoy acabando con el estrés, estoy acabando, ¿no? Con este tipo de cosas que a veces nos desgastan más, ¿no? Y nos impiden ver realmente cuál es el foco de lo que está provocando la emoción. Por eso se llaman estrategias de regulación inefectiva, porque no atacan la raíz de la emoción o la raíz de lo que está provocando, de la necesidad, ¿no? A la que nos está haciendo voltear la emoción, sino solamente estamos tratando de hacer algo, ¿no? Que nos alivie por el momento, pero no estamos atendiendo como tal la emoción. Creo que si nosotros nos identificamos con lo que acabamos de decir, podemos, ¿no? Llevar esta parte a la terapia. Me gustó mucho lo que estaban diciendo, la conciencia del ser, ¿no? Justamente cómo resuelvo, cómo enfrento las emociones, porque todos las enfrentamos de manera diferente. Nadie puede decir aquí, yo cada vez que me enojo, grito, ¿no? Desesperadamente. Hay muchas personas que lloran de enojo, Sí. ¿no? Entonces, o están riendo y están llorando, ¿no? Y entonces, justamente la conciencia del ser es lo que nos va a permitir abrazar las emociones, que es el tema que nosotros hoy estamos abordando. Y también a veces las manejamos de manera diferente, porque dependiendo las situaciones, dependiendo las personas con las que tenga la emoción, es mi reacción, ¿no? Claro. A lo mejor con alguien grito, con alguien lloro, con alguien sí le digo, reclamo, ¿no? Sí. Depende mucho también la situación y la persona. No siempre reaccionamos de la misma manera. Y bueno, como recomendación tenemos que, la primera me parece importantísima, que es reconocer lo que estoy sintiendo. Desafortunadamente a veces vivimos tan automatizados que cuando llegamos, ¿cómo estás? Bien.
Y no me doy esa oportunidad de decir, me siento preocupado, me siento ansioso, sí, ¿no? Me siento nervioso, me siento feliz, me siento en paz, me siento muy tranquilo. Primero habría que reconocer mis emociones, ¿no? Sí. ¿Qué estoy sintiendo? Y no confundirlas, porque muchas veces digo, estoy muy enojado, pero si analizo o interiorizo, me doy esa oportunidad de reconocimiento, me doy cuenta que no estoy enojado, que estoy triste, ¿no? Que es regularmente mucho la confusión entre el enojo y la tristeza. Algo que nos va a ayudar muchísimo es normalizar las emociones. Nuestras emociones es algo que traemos y que tenemos que, justo como el título, ¿no? Abrazar la emoción, es mi emoción, soy yo, es parte de mí, no la puedo separar, no soy fea si me enojo, no soy mala, ¿no? No soy uno, ¿por qué? Porque son mis emociones, ¿no? Entonces tenemos que aprender a normalizarlas para poder gestionar. Si yo no la normalizo, pues ¿cómo voy a poder gestionar algo que no es mío? Difícilmente, entonces lo tengo que hacer mío, lo tengo que abrazar para poder tener una técnica de gestión eficaz, ¿no? Evitar lo que nos comentabas, Les, rumiar, ¿no? Porque a veces esta parte de rumiación nos hace esclavos. Imagínate, te vas con un pensamiento o con una emoción de miedo y toda la noche rumiando el miedo, imaginando escenarios, construyendo ahí algo que no existe, te hace esclavo y al otro día vuelves a estar con lo mismo. Entonces evitar la rumiación nos ayuda mucho a enfrentar las situaciones. Las emociones se viven, ¿no? Y sobre todo evitar también la sobreinformación, porque a veces ya en todos lados hay información que no es válida en cuanto a las emociones, ¿no? O dan estrategias de gestión, por ejemplo, algo que era muy cuestionable, ¿no? Que si te enojas puedes ir a golpear una almohada, ¿no? O sacarla de una forma. La mejor recomendación es acudir a especialistas que te ayuden de acuerdo a tus características, a tus recursos, a tus habilidades, a gestionar de manera adecuada tus emociones. Algo también es ver lo bueno, ¿no? ¿Qué me deja la emoción? ¿A qué me ayuda? Y cómo puedo yo sacarle el mejor provecho, ¿no? A toda mi alegría, a lo mejor llenarme de energía para cuando esté triste, tener un depósito suficiente para lograr mantenerme, ¿no? Salir a flote en ese momento. Pues eso sería todo por hoy. Nos dio mucho gusto tenerles por aquí. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bonita semana.